Bienvenidos sean todos ustedes a Políticamente. Este es un espacio de debate y de conversación sobre los temas políticos a nivel, global. Y hoy la coyuntura, pues, nos convoca a hablar de un tema en especial. Tengo el privilegio de contar con la presencia de Carlos Farah, un consultor político reconocido mundialmente que ha venido en los últimos días a trabajar de la mano, no como observador, me va a decir claramente qué es lo que ha venido haciendo en las últimas horas, pero también a trabajar de la mano con Participación Ciudadana, quien dio unos resultados la noche de ayer muy apretados, con un 0.6 de distancia, y ellos hablaban de un empate técnico. Hoy en la mañana oficialmente el CNE declara ya como ganador oficial al candidato oficialista. Carlos, bienvenido. Para el Ecuador no creo que sean resultados muy sorprendentes, sin embargo tenemos sorpresas y tenemos un futuro hacia adelante. Como consultor político y experto en estos temas, ¿cómo miras al Ecuador desde lo que ha venido pasando en las últimas horas? Gracias, Tefi, por la invitación. Efectivamente, lo que hicimos fue, asesorar comunicacionalmente a Participación Ciudadana en vista de que, tanto la primera como la segunda vuelta fueron, momentos especiales, ¿no? Primero porque fuimos a segunda vuelta, que fue un hecho inédito. Segundo, porque esa segunda vuelta se decidió por muy poco margen. Así es. Y en tercer lugar, porque efectivamente ayer la muestra estadística de mesas de Participación Ciudadana daba un margen muy pequeño, 1,6 finalmente, y que por supuesto, con esos resultados no se podía aseverar quién era el ganador. Eso fue lo que ellos dijeron oficialmente, y estamos hablando de que esa distancia de 0.6%, comparado con el margen de error que suelen tener estos exit poll, estos conteos rápidos, ¿cuáles son las conclusiones ya al interior de Participación Ciudadana? ¿A qué llegaron? ¿Qué conclusiones pudieron apuntar como equipo de trabajo? Claro, la muestra estadística tiene un margen de error de 1 punto. De manera que si tú estás en 0,6, podría ser 2,6 o invertirse el resultado. Esa es la verdad. Lo comentamos, siempre en las reuniones previas con los periodistas y la misma conferencia de prensa de ayer al mediodía. Por lo tanto, efectivamente, aun cuando la muestra estadística de Participación Ciudadana tenía siempre una ventaja a favor de Lenín Moreno, estadísticamente, la responsabilidad técnica aconsejaba, no poder, establecer quién había sido el ganador, ¿no? Ahora, Carlos, con tu experiencia, más de 30 años como consultor político, ¿ha sucedido esto en otras regiones? ¿Qué suele pasar cuando hay este tipo de polarización? Tenemos un empate técnico y eso, pues, ya de cara a la realidad en el Ecuador significa que hay un 50% que piensa diferente al otro 50%. Sí. Se dice que esas realidades convierten a un país en ingobernable. De cara al futuro, ¿qué se nos viene para los ecuatorianos? No, yo no necesariamente, tiene que uno ser pesimista respecto del tema de la gobernabilidad, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a decir así, que es un fenómeno cada vez más común, más corriente. De hecho, tuvimos la gran elección, de Perú, en donde la diferencia fue infartante, muchísimo menor que la que tuvimos en Ecuador. La diferencia en Argentina, también fue una diferencia apretada de 2,8 puntos. Aquí en Ecuador está terminando en 2,1, 2,2. De manera que efectivamente es así, estamos teniendo sociedades muy partidas y me parece que más allá del ganador y el perdedor, que por supuesto, cada uno estará alegre y otro estará triste hoy, lo cierto, es ver cómo el que gana tiene que contemplar, que si quiere tener amplios niveles de consenso y de legitimidad, tiene que tener estilos de construcción de consensos, tiene que tender puentes hacia la otra parte de la sociedad, más allá de la dirigencia política, porque si no, claramente, puede llegar a tener tensiones que sí le compliquen la gobernabilidad. Hay que tener en cuenta que en este caso el ganador de la elección presidencial tiene la Asamblea Nacional a su favor, lo cual, obviamente esto le facilita, lo cual ahí no termina el problema, ¿no? Cuando uno habla de gobernabilidad no tiene que hablar solamente si puede sacar las leyes adelante, sino si también, qué tipo de relación tiene con los sectores sociales y sectores económicos que existen dentro de un país, que pueden de alguna manera convulsionar socialmente independientemente de las leyes. Debemos recordar que el candidato perdedor, y digo perdedor entre comillas porque también en las últimas horas ha habido denuncias sobre un supuesto fraude,
que habrá pues que saber si es que eso se dio o no se dio, porque también hay resultados de 3 exit polls que iban de la mano con la posición de este candidato, y había un exit poll que ha coincidido con los resultados oficialistas. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, en primer lugar, digamos, seguramente va a haber una gran objeción de, por lo menos en principio, de carga de datos, ¿no? Porque hay datos que aun cuando estuvo bien contabilizada, digamos, la mesa, después se ingresó mal en el sistema del Consejo Nacional Electoral, en primer lugar. En segundo lugar, creo que siempre hay fallas administrativas en todas las elecciones del mundo, en donde la cuenta tiene que dar 2.49 y da 2.56, digamos. Hay errores administrativos, desprolijidades, y solamente, digamos, en aquellos casos en donde parece que haya habido, digamos, algunas situaciones muy raras, como por ejemplo un partido sacar el 90% de los votos, digamos que es poco probable. En esos casos, digamos, seguramente se recurrirá y se abrirá de vuelta. Tengo como la impresión personal que al final todos estos cuestionamientos no van a modificar quién fue el ganador y el perdedor de la elección de ayer. Sí vale decir que los exit poll son mecanismos que tienen, digamos, márgenes de error matemáticos. Uno de los principales, digamos, que se difundió ayer hablaba de un 2% de margen de error, lo cual una diferencia de 6 podía ser 10 o 2, ¿no? También para que la audiencia lo comprenda de mejor manera. Y el otro detalle importante, que una de las empresas que hizo ayer exit poll comentaba, digamos, informalmente, que había gente que no quería responder, mucha gente que no quiso responder al exit poll, y otra gente que se ofrecía naturalmente para que le hicieran la encuesta. Lo cual, ¿quién te quiere responder y quién no te quiere responder? Introduce un sesgo que es imposible de medir matemáticamente. Eso quiere decir entonces que posiblemente también la tendencia a nivel mundial es que los exit polls dejen de ser una herramienta confiable de medición. Sí, mira, vimos en Estados Unidos también problemática en el momento del conteo con exit poll. Totalmente. Fíjate que, por ejemplo, en México está habiendo muchos casos en donde no solamente las encuestas preelectorales no pueden predecir quién es el ganador, sino que el mismo día de la elección las exit polls salen mal. Sobre todo en aquellos lugares en donde, bueno, no era el caso ayer de Ecuador, en aquellos lugares donde hay candidatos antisistema, candidatos en donde la gente no se anima a decir que lo va a votar, pero lo va a votar. El voto vergonzoso que lo conocemos aquí en Ecuador. Exactamente, sí. ¿Qué recomendaciones para los ecuatorianos? Primero vamos a aquellos seres humanos, digo yo, que nos representan en los distintos ámbitos, en una asamblea, que van a ser presidentes de la República. ¿Cuáles son las recomendaciones, aparte de ese diálogo, de ese consenso? Porque vimos también que durante la segunda vuelta hubo una convocatoria a debate, a conversación, y no hubo acceso a ese debate, no se llegó a dar. Entonces, cuando públicamente se habla de que va a haber diálogo, pero en las últimas semanas no se ha visto ese diálogo, ¿qué se puede esperar y cuáles son las recomendaciones de cómo encaminar? Porque además las tendencias de los dos equipos, partidos, son muy distantes ideológicamente. Entonces, ¿cómo llegar a un diálogo? Y también la otra pregunta es, ¿cómo fortalecer la parte productiva, el sector empresarial que está tremendamente preocupado justamente por esta polarización? Está claro. Y está claro, digamos, que cuando se producen estos espacios de empates, grandes empates políticos, más allá de la gobernabilidad formal, como comentábamos antes, es cierto, digamos, que las decisiones de inversión se retraen, ¿no? Digamos, la inversión, digamos, de los capitales se asusta, se vuelve cautelosa hasta ver qué pasa. Hasta ver qué pasa. Y eso, digamos, obviamente no favorece la economía nacional, digamos, en ninguna circunstancia. Con lo cual, yo te diría dos cosas. La primera, en la política contemporánea son muy importantes los tonos y los estilos. Por lo tanto, digamos, cualquier diferencia de opinión, digamos, si se da en un marco más o menos pacífico, aunque no haya acuerdo, que nadie, digamos, exacerbe con declaraciones altisonantes y vehementes, el clima político yo creo que va a ayudar mucho en general
digamos, por lo menos, o buscar o pavimentar ciertos caminos de entendimiento, o por lo menos, digamos, no echar más leña al fuego. Así es. Ahora, aparentemente, y de lo que hemos visto y de lo que lo conocemos del candidato, bueno, al futuro presidente, en caso de que ya Lenín Moreno quede, bueno, ha quedado declarado oficialmente, todavía muchas personas no queremos aceptar, o hay muchas personas que no quieren aceptarlo, pero este es el resultado oficial que tenemos. Es una persona que se ha mostrado abierta al diálogo en su forma, en su tono, justamente como tú bien afirmas. Entonces, ese posiblemente no sea un problema. Lo que sí aparenta ser un problema que se viene para Ecuador y para el resto de países de Latinoamérica son aquellas denuncias de corrupción no resueltas. Y ahí sí ya me paso no a la parte electoral, sino a una problemática en Latinoamérica que está siendo cada vez más evidente. Y en Ecuador, sin resultados y sin definiciones muy potentes de decir, se acaba esto, vamos a definir quiénes son los culpables. ¿Está pasando algo en Latinoamérica? ¿Cómo tenemos que actuar los ciudadanos? Mira, en primer lugar diría que lamentablemente, digamos, es un fenómeno que, tal cual tú dices, que se generalizó, ¿no? Sí. Digamos, de algunos países, yo vengo de Argentina, digamos que estamos teniendo unos cuantos grandes problemas en ese sentido para empezar a comentar por casa. La verdad es que países que eran como más ejemplos en ese punto, como el caso de Chile o el caso de Uruguay, están teniendo, digamos, una malestar social importante, digamos, con ciertos casos de corrupción. Con lo cual, digamos, yo sé que a mal de mucho consuelo de tontos, pero de todas maneras vale aclarar, digamos, que la problemática es importante. En segundo lugar, que me parece que, ojo, con el tema de que las elecciones presidenciales terminaron ayer, pero los procesos políticos son, digamos, de largo plazo. Y Ecuador tiene dentro de 2 años elecciones municipales y regionales, y esa elección puede ser tomada como un termómetro de cómo le vaya al nuevo gobierno. Por eso yo decía que no es el tema de, bueno, tengo 4 años hasta la próxima presidencial. Sí en términos formales, pero está claro, digamos, que uno tiene que ir leyendo cuáles son las señales que va dando la sociedad. Si el nuevo gobierno, digamos, no toma cuenta del hecho de que, en definitiva, había una gran demanda de cambio, inclusive de muchos que votaron a Lenin, así es, digamos, entonces estaría no terminando de sintonizar con lo que la mayoría social quisiese, independientemente de a quién haya votado en la elección de ayer. Tómenlo como un gran avance político, porque la verdad es que hace 2 meses atrás, insisto, digamos, nada de esto parecía posible. Eso es una realidad. Con lo cual, digamos, no hay que mirar la mitad del vaso vacío, sino la mitad del vaso lleno, que es la mejor manera, digamos, de construir en largo plazo. Y tener puentes. Exactamente. Y el que ganó, digamos, ser muy cauteloso. Que ganar una elección no significa, digamos, tener la legitimidad absoluta, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que las condiciones macroeconómicas mundiales no van a ser las más favorables para América Latina, lamentablemente, con la presidencia de Trump y todas las incertidumbres que se están generando. Y con los niveles de endeudamiento que tienen nuestros países sí, también. Totalmente. Entonces, tercer reto, aclarar ese tema económico que es tan importante. Carlos, ojalá que puedas regresar pronto a nuestro país. Sí, no esperemos que sea de aquí en 2 años cuando vengan las elecciones locales. No, por supuesto. ¿Te estás yendo cuándo? Mañana. Buen viaje y este Muchas es tu gracias. país. Como le dije antes y fuera de cámaras, espero que se sienta como ecuatoriano. Así es. Gracias, Carlos. Por favor.